Vamos a compartir la cantidad, la subí hace un momento. Un segundo. Ya. ¿Qué partir? El lunes vieron, el lunes no sé cuándo, qué día es, pero con el Gerardo vieron el Z, el factor de comprensibilidad. Y con el Diego deberían haber visto lo que es la ecuación virial. ¿Ya? ¿Cierto? No sé si ustedes, de los que están aquí, fueron alguna de esas ayudantías. Que me pueda confirmar. Sí, ya, perfecto. Ahí día vamos a ver, la otra que nos falta es la ecuación de Van der Waals. Ya que en realidad para este curso creo que las más importantes son la de Van der Waals y la de virial. Principalmente la de virial porque es igual es más exacta. Ya, pero hay que verlas todas, que para algunos sistemas otras sirven más que otras. Entonces veamos el problema. Nos dice un mol de metano, nos dan las propiedades. En un cilindro pistón se somete a una compresión adiabática desde un estado inicial hasta un estado final. El comportamiento del gas puede modelarse usando la ecuación de estado de Van der Waals. Eso significa EOS. Por bien. Nos dan el CP, dependiente de la temperatura, y nos preguntan el trabajo realizado por el sistema. Y si este es mayor o menor que el correspondiente cuando el sistema es modelado como un gas ideal. Ya, de partida, si se fijan en el enunciado, hasta acá, bueno, considerando todo excepto esto, ¿cómo se llama? El enunciado es súper parecido a lo que vimos en la primera unidad de compresión e expansión, trabajo en los pistones y esas cosas. Solo que ahora tenemos gases reales. Si se fijan, la presión llega hasta 10 bar. Entonces ahora cuando estemos en presiones mayores a 5 bar, vamos a trabajar con gases reales. ¿Ya? Y eso es lo primero. ¿Qué otra cosa? Bueno, y como pensarán también, si hay ejercicios de compresión y expansión, también los ejercicios de efectos de la unidad de efectos térmicos, también van a aparecer estos ejercicios ahora. Pero en vez de utilizar las ecuaciones que vienen para esa unidad, ahora se utilizarán ecuaciones de estado. ¿Ya? Básicamente esta parte del curso es aplicar, volver a hacer todo lo mismo, dice que los mismos ejercicios que hacían antes, pero ahora con ecuaciones de estado. Así que por eso es importante que hayan aprendido bien lo que es trabajos de compresión y expansión, la unidad de efectos térmicos. Si a alguno todavía le queda duda, que pregunten. Ya. Que ahora se van a volver a hacer se va a volver a ver como lo medular de esos ejercicios. Entonces partamos. Ya. Primero hay que identificar cuál es la ecuación de Van der Waals. Entonces tenemos la ecuación de Van der Waals. Ya, P menos A partido en B al cuadrado por B menos B igual a RT. Ya, esta es la ecuación. Denme un segundo. Un segundo. Disculpen. Volvamos. Entonces ya tenemos esto. Y tenemos la letra A, que es una constante. Y la letra B, que también estas son las constantes o parámetros de Van der Waals. Ya que para algunos gases, o sea, para algunos fluidos, digo, están tabulados sus valores. Pero para otros hay que calcularlo. Ya. Esto es importante que noten cómo se calculan. Bueno, igual los vamos a ver más adelante, pero el A se calcula como el R cuadrado por la temperatura crítica dividido en la presión crítica. Y el B es 1/8 por R por T crítico
en la presión crítica. Ya, esta está en unidades de joule metro cúbico mol, y esto está en unidades de metro cúbico mol. Bueno, claramente considerando R en Joule mol Kelvin, la temperatura en Kelvin y la presión en pascales para los dos. ¿Ya? Así que bueno, algo más general sería, vamos a anotarlo aquí, como energía por longitud al cubo en mol, y el de abajo, longitud al cubo en mol. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué más podemos decir? Lo otro es que la ecuación de Van der Waals es una cúbica, ¿cierto? Si ustedes resuelven la ecuación de Van der Waals para el B, resuelven para el B, digo, le va a dar 3 valores. O sea, vamos a tener 3 valores del volumen, donde el más grande va a corresponder al vapor, al intermedio no tiene sentido físico, y el valor más bajo va a corresponder al líquido. ¿Ya? ¿Y por qué esto? ¿Por qué se dice esto? ¿Ya? Porque el volumen de un vapor siempre va a ser mayor que de un líquido, ¿ya? Porque el vapor ocupa todo su espacio disponible. Entonces, por eso aquí el valor del volumen en la cúbica que sea más alto va a ser del vapor. De la misma forma, para el líquido, el más bajo. Ya tienen eso. Bueno, recordar que el Z, esto igual lo deberían haber visto, pero recordar que el Z es la presión por el volumen partido en RT. Cuando Z es igual a 1, estamos en un gas ideal, y cuando Z es menor a 1, estamos en un gas real. Ya, esos son, sí, creo que era menor a 1, si no, sí. Esas son las cosas para la ecuación Van der Waals. Y bueno, de aquí pueden sacar la presión, el volumen o la temperatura, dependiendo de los valores que tengan en el ejercicio. Hasta el momento con la ecuación de Van der Waals, ¿tienen alguna duda? Eso no les queda claro como, bueno, esto es lo más general. ¿Tienen alguna duda respecto a la ecuación? Acá, cabe destacar que hay una ecuación de Van der Waals que tiene el Z incluido, pero no, a mi modo de ver no tiene sentido usar esa ecuación. ¿Ya? ¿Por qué no tiene sentido? Porque mejor, no sé, si queremos tener Z, resolvemos esta ecuación mejor, que es más corta, y después metemos acá al Z. Metemos la ecuación del Z. Por ejemplo, si queremos tener Z y tenemos presión y temperatura, calculamos el volumen por la ecuación, y después con esta ecuación sacamos el Z. ¿Ya? Así que eso con respecto a la de Van der Waals. Entonces veamos el ejercicio. Nos decía, pregunta Francisca, siempre me van a dar la ecuación que tengo que usar, o que depende cuál de las vistas en clase utilizar. Sé que este ejercicio nos dice. Ya. Por lo general ¿cómo se llama? A guiarte por una ecuación. ¿Ya? Pero bueno, la ideal es para, ¿cómo se llama?
más usada para gases, la virial. Ya más que la de Van der Waals. Mientras que la de Van der Waals se usa para el líquido y vapor. Pero esas son como algunas consideraciones. Pero generalmente les van a decir qué ecuación utilizar. Y bueno, más adelante, cuando veamos la parte de efectos térmicos, y ahí con esas ecuaciones, ahí, que son, esa es la unidad 10, si no me equivoco, que es el cálculo de propiedades termodinámicas. Ahí van a aparecer varias ecuaciones nuevas que van a, que algunas solo se va a poder utilizar Van der Waals y en otras solo van a poder utilizar la de Virial. ¿Ya? Y eso, ni siquiera claro. Pero como les dije, si es un gas, yo usaría la Virial. Bueno, igual hay otra, está la correlación de Racket y de llamada y GAN, creo que se llama. Esas son solo para líquido. Ojo con eso igual. Entonces, vamos al ejercicio. Nos dice que estamos en el estado 1 con una presión de 0,5 bar y estamos en volumen 1, 0,05 metro cúbico por mol. Esto pasa por una compresión adiabática y llegamos al estado 2, donde la presión en 2, presión 1, es igual a 10 bar y el volumen en 2 es igual a 3 por 10 a la menos 3 metro cúbico por mol. ¿Ya? Tenemos eso. Y nos dan el CP. ¿Ya? Pero nos pregunta entonces calcular el trabajo. ¿Cómo calculamos el trabajo? Bueno, o de otra forma la pregunta. Si tuviera ver las primeras unidades, ¿cómo calcularían el trabajo? Como si fuera casi ideal, ¿cómo lo calcularían? ¿Se acuerdan? Una de las opciones era plantear la primera ley. Pero un delta U es igual al trabajo, no es el Q. ¿Cierto? O la otra era, si estábamos en trabajo ideal, podíamos calcular el trabajo directo con la ecuación que sabíamos que era la integral. Ya, pero eso es cuando estamos en un trabajo ideal, con un gas ideal. Entonces ahora aplicamos la primera ley y sabemos que es una compresión adiabática. Entonces el delta U es igual al trabajo. Ya, recuerden que el delta U es CB de T, pero eso es para gases ideales. Aquí tenemos que encontrar una expresión para la energía interna que sea con la ecuación de estado, con las ecuaciones de estado, y para este caso específico con la ecuación de Van der Waals. Entonces lo que uno hace aquí es que planteamos una trayectoria arbitraria. Tenemos aquí el volumen y por este lado la temperatura. Entonces, tenemos en el punto 1, el punto 1 que es a presión a 0,5 bar y volumen 0,05. Tenemos que llegar hasta el volumen 2, que es acá. Volumen 2. Aquí.
Este es el punto 2. ¿Ya? Entonces, primero decimos, este es el camino, claro, pero esta no es, no es ninguna trayectoria conocida. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar las trayectorias que ya conocemos. Que es primero nos vamos acá, a un punto intermedio, a un intermedio, y luego bajamos acá. Entonces, vamos a tener aquí un delta U1 y un delta U2. Y el delta U1, para este proceso, el delta U1 va a ser isocórico, y un delta U2 va a ser igual a isotérmico. Ya, entonces viene ahí. Lo otro es que necesitamos la ecuación. Ya, aquí esto es una cuestión que se la deberían pasar, pero la ecuación de la energía interna relacionada con Van der Waals viene de esta expresión. El delta de energía interna es un Cv de T más T por dP en dt menos P por dB. Ya. Tenemos nuestra ecuación de la energía interna. Analicemos la ecuación de la energía interna. Nos dice que necesitamos el Cv y tenemos el Cp, así que estamos bien por ese lado. La diferencia de temperatura o el diferencial de temperatura. No tenemos ni T1 ni T2, así que esto no lo tenemos. Luego aquí este T, ya dijimos que no tenemos ninguna temperatura. Esto es una diferencial, esto se puede calcular. La presión la conocemos. Y el diferencial de volumen, que es volumen 1 y volumen 2, también lo conocemos. ¿Ya? Así que tenemos que obtener las temperaturas. Y este dP en dt. Esto significa la diferencial de presión respecto a la temperatura con volumen constante. Y aquí es donde entra la ecuación de Van der Waals. Y dijimos que era P menos A en B al cuadrado por B menos B. Igual a RT. Necesitamos los valores de A y B. Lea nos pregunta, ¿esa trayectoria en el gráfico se hace siempre así cuando se busca una trayectoria arbitraria? No, no necesariamente tiene que ser así. Ya es, es una trayectoria que uno se da, considerando algo, considerando un camino que nos simplifique los cálculos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en isocórico nos va a simplificar porque nos va a decir que el volumen es constante. Y aquí en isotérmico que la temperatura es constante. Entonces, eso nos va a ayudar después en los cálculos. Claro, lo escogí porque ahí era isotérmico e isocórico. Sí, por eso escogí esa trayectoria. Entonces calculamos el B, que era R cuadrado TC por la presión crítica. Y esos son los valores que nos dan en el enunciado. Nos dan el peso molecular, la presión crítica en bar y la temperatura crítica en Kelvin. ¿Ya? Entonces, 8,314 al cuadrado. La temperatura era... aquí delante. Esto va multiplicado por 27 partido en 64. Se me olvidó ese valor. El A va multiplicado por 27 partido en 64. ¿27 partido en 64? Ya. Entonces, 27 partido en 64 por 8,314 por la temperatura crítica, que era 190
0,6 al cuadrado, y la presión, recuerden que tiene que ir en, esto no, al cuadrado, es en pascales. A ver cómo lo escribí arriba. Sí, ahí sí. La presión no va al cuadrado, sí, sí. Eso, ya. Entonces, si ustedes calculan esto, el A les va a dar 0,23 metro cúbico mol. Una consideración de la A es que el A siempre tiene este orden de magnitud. Siempre, generalmente está en ese orden de magnitud, como entre 0 y 1. ¿Ya? Sí, eso podría ser algún indicativo de que calcularon, de que metieron bien los valores a la calculadora. Y lo mismo para el B, que es 1/8 por R por la temperatura crítica a partir de la presión crítica. Si hacen este cálculo les va a dar 4,3 por 10 a la menos 5. De la misma forma que el B siempre está en estos valores de órdenes de magnitud, ya sea 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 o 10 a la menos 6, pero siempre están entre ese rango, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 6. Ya en los generales están en ese rango. Entonces, vamos aquí, vemos la ecuación. Para el estado 1, tenemos la presión, sí, que eran 0,5 bar. El A es constante. El A y B no dependen de la temperatura, ni la presión, ni el volumen. Dependen solo de las propiedades críticas. Y las propiedades críticas siempre son las mismas, al igual que el R. El volumen lo conocemos que era en 0,05 bar, o sea, 0,05 metro cúbico mol. Ya lo dijimos, el B también. Y el R es 8,314. Y tenemos el T de nuestra incógnita, T1. Y ahora si lo vemos esto es para el estado 1. Y ahora para el estado 2. La presión era 10 bar. El A lo tenemos. El volumen ahora es 3 por 10 a la menos 3 metro cúbico mol. El volumen ya lo escribí. El B lo acabamos de calcular. Y ahora el R también es lo mismo. Y podemos sacar T2. Entonces ahora tienen que despejar T1 y T2 de esta ecuación. Ya. Este cálculo igual es fácil porque es solo el R tirarlo para acá y va a hacer todo esas operaciones. Cuando tienen que calcular la presión, el volumen, ahí igual se pone un poco más complicado. Sobre todo el volumen porque es una cúbica. Entonces, aquí en la ecuaciones de estado es importante que sepan utilizar algún programa que resuelva estas ecuaciones. Claro, que si se acuerdan también en la virial, también había que despejar ecuaciones que eran más complejas. Entonces, mejor hacerlos con un programa. Eso. ¿Ya? Así que T1 da 300 Kelvin y T2 346,6 Kelvin. Ya, tenemos las temperaturas. Y ahora estamos bien con eso y con eso. Entonces, veamos. Recuerden que tenemos que calcular los delta U para delta U1 y para delta U2. Entonces, para el estado 1, vamos a tener que es una, ¿cómo se llama? Es una trayectoria isocórica. Ya voy a anotar de nuevo la ecuación. CP de T, anotar rapidito, T por dP en dt. Ya. Es isocórico. ¿Y eso qué implica? Que el diferencial de volumen es 0. Ya, porque el volumen es constante. Entonces esto es 0. ¿Qué implica que esto sea 0? Que el delta U1 va a ser igual a CB por dt.
Y eso es una, vamos desde 1 a T2 por el CP menos R. ¿Ya? Recuerden que nos daban el CP. Y el CP está dependiendo de la temperatura, por lo tanto hay que integrar. Aquí nuevamente, los CP dependientes de la temperatura igual son expresiones más largas. Al integrarlas no son complicadas aquí en comparación a las ecuaciones cúbicas, pero sí son expresiones largas. Y nuevamente mejor tener un programa para poder calcular estas integrales. Entonces, vamos a dar aquí abajo, delta 1, 1294,75, ya un mol. Bien. Ahora vamos para el estado 2. Delta U igual a CP de T menos P por dB. Ahora es una trayectoria isotérmica. O sea, el D de temperatura es 0. Y aquí esto 0. Entonces el delta U nos queda T por dP en dt menos P en dB. Antes dijimos que teníamos para el diferencial de volumen, tenemos los dos volúmenes. La expresión que nos está complicando ahora es esto de acá. ¿Y cómo calculamos eso? Tenemos que volver a nuestra ecuación de Van der Waals. Porque esto lo estamos todos resolviendo a Van der Waals. Como tanto, cuando tengan que calcular energía interna, con esta ecuación me refiero, van a tener que usar la de Van der Waals. ¿Ya? Y van a llegar a una expresión que es siempre la misma, para calcular energía interna cuando es isotérmico, usando esta expresión. Entonces de Van der Waals teníamos que P menos A volumen menos B RT. Ya. Tenemos que derivar esto, derivar P respecto a T. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despejar P. Si despejamos P, nos va a dar que P es igual a RT en el volumen menos B menos A partido en B al cuadrado. A esta ecuación igual a anotarla, porque esta es la misma de Van der Waals, pero en función de P. Esta es en función de la temperatura. Anótenla porque igual les podría servir en algún momento. Bueno, igual es solo despejarla de acá arriba, pero aquí la tienen directo. Ya, así que ahora derivamos P respecto a T y volumen constante. El A no queda positivo. No. No, que aquí, bueno, no tengo escrito el sorteo, pero no queda al final como está ahí la expresión. Bueno, pero igual, si queda duda, resuélvanlo ustedes, desarrollan igual el binomio, pero llegan a esa ecuación. ¿Ya? Bueno, a ver, veamos. Hagámoslo aquí rápido, que es P por el volumen menos P por B. No, quizás lo haya anotado mal, así que por eso vamos a ver. Más A, B partido.
Em, Vean, esto es, no, pues esto está al cuadro. Ahí sí. ¿Ya? Entonces aquí queda P por B menos B igual a RT. Bueno, voy a anotarlo todo. Y acá, esto es RT más A partido en B al cuadrado por B menos B. Y aquí es P por B menos B. ¿Ya? Y si simplificamos todo por 1 partido en B menos B, esto es B menos B, pero aquí tenemos, bueno, es B larga, no, o sea, nada que ver. Volumen menos B, y aquí tenemos B menos volumen. Entonces aquí tenemos que sacar el menos para afuera y nos queda negativo. Entonces ahí P nos va a dar RT partido en el volumen menos B menos A partido en B al cuadrado. Ahí está. Y queda negativo. ¿Sí? Ya. Entonces, como dije, hay que derivar. Si derivamos sexto respecto a t, nos da 0. ¿Ya? Porque no tenemos t. Esto es una constante. Cuando derivamos una constante, nos da 0. Por otro lado, si derivamos esto respecto a t, recordar que r y b son constantes, pero aquí estamos derivando con el volumen constante. Por lo tanto, r partido en b menos b es constante. Así que solo nos queda la derivada de t. Y eso es igual a 1. Entonces ahí nos queda nuestra expresión. ¿Ya? Así que ahora tenemos que reemplazarlo en la ecuación de arriba, que era la de acá. ¿Puedes repetir eso de la derivada? Sí. Tenemos que, de partida, recuerden, teníamos que encontrar el dp de t con volumen constante. La ecuación de Van der Waals la despejamos respecto a p, nos da eso. Y esto lo tenemos que derivar, esta expresión lo derivamos respecto a t con volumen constante. Entonces nos va a quedar, lo vamos a anotar, nos va a quedar dp en dt, a ver, ¿cómo lo escribo? No sé cómo escribir. A ver. Ya, pero aquí R partido en B menos B, este valor es una constante. R es la constante de lo que hace, B es la constante de Van der Waals, y el volumen no es constante, pero nosotros estamos derivando P respecto a T con volumen constante. Así que todo esto es una constante. Así que sale de la derivada. Entonces al final nos queda dt en dt. Y esto es 1. Y para el otro lado tenemos que derivar una constante respecto a t. Pero cuando derivamos una constante, nos da 0. Y esto nos da 1. ¿Ya? Así que ahí el dp en dt, volumen constante, nos va a dar R partido en el volumen menos B. Así ahí queda claro. Sí, bueno. Ya, pues, entonces vamos repasando arriba en la ecuación de la energía interna. Delta U 2 era por T, por R partido en B menos B. Y recuerden que aquí esto es menos P. ¿Ya? Y este P lo reemplazamos con esto de acá. Ya se preguntarán,
¿El T también lo podríamos reemplazar por Van der Waals? Sí, pero no conviene. No conviene porque cuando reemplazamos el P nos va a quedar RT en B menos B menos A partido en B al cubo. No más. Y esto está en dB. Conseguir estos términos se simplifican. Por lo tanto, la energía interna nos va a quedar la integral de B1 a B2 de A partido en B al cuadrado, en dB. Y B1 y B2 ya los tenemos, que eran los que nos daban denunciado. El A lo calculamos. Así que esto hay que hacer la integral y les da menos 72,07 Joule mol. Y recordemos que delta U1 nos daba 1294,75 Joule mol. Entonces ahora volvemos a la ecuación que habíamos planteado inicialmente de la primera ley, que delta U era igual a delta trabajo. O sea, nada que ver delta trabajo. Ah, trabajo no es. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a delta U1 más delta U2. Ya, porque esta es toda la variación de energía interna en toda nuestra trayectoria. Y nuestra trayectoria la definimos en dos subtrayectorias. Si calculan esto, les va a dar 1222,68 Joule mol. Y así calculamos el trabajo por una ecuación de estado de Van der Waals. No sé si les quedó alguna duda respecto a esto. Todo claro, perfecto. Ya. Y bueno, para terminar nos falta el segundo ítem, que es el trabajo realizado es mayor o menor que el correspondiente cuando el sistema es modelado como un gas ideal. Y aquí claramente lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo como gas ideal, sí, pero antes de eso, ¿cuál va a ser mayor? Se les preguntaron ahí sin ningún cálculo. ¿Cuál dirían que es mayor? ¿El ideal o el real? Yo creo que me dice Julián, yo creo que el ideal, sí. El ideal tiene que ser mayor. Siempre lo ideal es lo mayor. Siempre. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos el trabajo ideal? Nos tomamos de esta misma expresión, pero ahora aplicándolo a un gas ideal. Un gas ideal, y esto es igual al trabajo de un gas ideal. Y el delta U de un gas ideal es igual a la integral de T1 a T2 del CB en DT. Y esto ya lo calculamos anteriormente. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Acá está. Mira lo de acá. Cuando el proceso era isocórico, nos quedaba que la energía interna era solo CB de T. Así que ya lo calculamos. Y el trabajo nos da 1294. $1,294,75 Joule mol. Entonces, si se fijan, el trabajo del gas ideal es mayor que el trabajo real. Vale decir, Tengo una pregunta. dime.
La temperatura, delante las calculamos por Van der Waals, ¿verdad? ¿O Sí, no? sí, ¿Y aún así las puedo aplicar para el gas ideal? ¿Como sí, las mismas temperaturas? Ah, sí, ya. sí. Gracias. Entonces, aquí vemos como el trabajo del real nos da 1222 y el ideal nos da 1294. Estamos bien. Y bueno, eso es la llantía. ¿Tiene alguna duda? Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Es que delante cuando explicaste el despeje de la ecuación con el A, hubo una parte que no cambiaste un signo, entonces según yo igual da positivo. Veamos. Cuando pasas para el otro lado del A, los pasas con el mismo signo, no les cambias el signo. Eh, cuando paso... Ah, ya, a ver. A ver, veamos de nuevo. A ver. Ya, a ver. Era, esto lo hice bien, P por volumen, menos P por B, menos A por B partido en el B al cuadrado, ¿cierto? Y eso es más... Sí, ya. Entonces eso, ya, a ver, y esto lo pasamos sumando. Y esto es A, B, por B menos B, RT, más A partido en B al cuadrado, por B menos B. Ah, queda directo. No había que sacar ningún signo. Ahí sí. Ya queda positivo. Yo lo anoté negativo. Mm. Ah, tienes toda razón. A ver, y si hacemos... hay algo raro aquí. Hay algo raro, porque esta integral... Mm, qué raro. Claro, porque eso da con un signo negativo. Y si eso tiene signo negativo, el delta U... esto hay algo raro que si no el delta U va a dar con otro signo. Y eso no puede ser. Ahora nos damos la ecuación. No, que la ecuación si es P menos A partido en el B al cuadrado. Y eso es B menos B. Entonces, porque si pasa eso, aquí donde menos P, esto va a quedar como menos RT, pero esto va a quedar negativo. Entonces aquí hay un signo menos. Y esa integral, a ver, déjenme ver cuánto vale esa integral. La integral es... ¿Cuánto dije que valía? Valía 0.23 dividido en el... B1 vale 0.05 y el otro vale 3 por 10 a la menos 3.
Qué raro. Entonces ahí da... Sí, porque si calculo esa integral, me da negativo, y si le pongo me va a dar positivo. Y eso me da que el trabajo es mayor que el real. No tiene sentido eso. Lo voy a ver, ¿cómo se llama? A darle una vuelta, ¿no? Y después le respondo en cuánto quedó esto. Ya, pero sí, esto queda positivo. Si hacen el despeje, tiene que darle pues. Ya, pero eso lo voy a ver cuando termine, cuando cierre la reunión y después le mando un correo para aula diciendo en qué quedó. Pero el procedimiento es ese, lo que vimos. Solo va a cambiar el resultado, pero ahí lo voy a revisar. Ya. Chao, gracias. Chau, chau, que estén bien.